Luis Rubiales firmó el acuerdo con Arabia Saudí para trasladar allí la Supercopa de España sin pedir permiso a la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. Además, hablamos del final de las mascarillas en interiores que ha sembrado el caos en las tiendas. Vemos cómo en algunos supermercados seguirá siendo obligatoria para su personal, mientras que pasará a ser optativa en otros supermercados. Y también hablamos de la Comunidad de Madrid y de una posible crisis en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso que podría afectar a los consejeros más afines a Pablo Casado. Y por último, escuchamos la opinión de nuestro compañero Gaby Sanz sobre los cordones sanitarios a partidos políticos. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos con novedades sobre la Supercopa de España, este trofeo que se disputa desde hace 3 temporadas en Arabia Saudí tras el acuerdo firmado por parte de la Real Federación Española de Fútbol y con la intermediación de la empresa de Gerard Piqué, de Cosmos. Queremos hablarlo con nuestro compañero y especialista en la materia, con Joaquín Hernández. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas. A ver, Joaquín, hoy estás contando en Voz Populi un dato cuanto menos llamativo, porque resulta que Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, llevó la Supercopa de Arabia Saudí sin pasar previamente por la Asamblea de la Federación, sin consultar con ella los términos de ese contrato, pero sin embargo luego sí que consultó a la Asamblea para prorrogar ese contrato. Una forma bastante llamativa de hacer las cosas. Cuéntanos. Sí, una forma llamativa para la que no tenemos del todo respuesta, porque lo hemos consultado a la Federación Española de Fútbol, hemos consultado al entorno de Rubiales sobre esta decisión, sobre esta manera de proceder. Insistimos, no llevó a la Asamblea, que es el órgano de máxima representación de la Federación, la potestad o no para negociar con Arabia Saudí el traslado de la Supercopa allí y el contrato que finalmente se firmó en el año 2019. Esto no pasó por la Asamblea, pero sí se lleva a la Asamblea para dotar de mayor transparencia al proceso, de dotarle de mayor legitimidad la negociación o no, la potestad de Rubiales para negociar o no una renovación, una extensión de ese contrato ya firmado en el 2019 hasta el año 2029. Ahí hay algo raro, por lo menos nos llama la atención eso, que se pida a la Asamblea el mandato de renovar ese contrato, pero no así que no se haya pedido ese permiso para firmar ese mismo contrato. La verdad es que es una forma muy llamativa de hacer las cosas y esto me lleva a una segunda pregunta, que es sobre la transparencia que hay en todos estos contratos firmados por parte de la Federación Española de Fútbol con Arabia Saudí para trasladar ahí el trofeo. Porque hemos visto, leído, escuchado los audios entre Piqué y Rubiales en los que se habla de cantidades. Hay una cosa que queda muy clara, que es que si van el Barça y el Madrid a Arabia Saudí se gana más dinero por parte de la Federación que si van otros equipos como el Atleti o el Sevilla, que además este año se están jugando esa segunda plaza de la Liga y están en Arabia frente al Barcelona. La cuestión es, ¿realmente qué es lo que se sabe o no se sabe de todo esto? Porque parece que hay mucha falta de transparencia, ¿no? Sí, lo que decíamos antes era un ejemplo más de esa demora de llevar a la Asamblea el asunto, es sintomática de esa falta de transparencia, o al menos así nos lo trasladan fuentes críticas con Rubiales. Se ha denunciado también falta de acceso a la información por parte de miembros de la propia Federación Española de Fútbol. Se ha denunciado eso, se ha denunciado veto a un informe de la Comisión Ética. Se han denunciado varias y presuntas irregularidades, pero bueno, por ahora ninguna denuncia ha tenido recorrido legal. Lo que se sabe del contrato en sí, lo que se puede saber es a partir de trascendidos, porque la Federación Española de Fútbol no ha hecho oficial ninguna cifra sobre el contrato, ni ha hecho oficiales los baremos con los que se repartirá el dinero entre los diferentes clubes participantes. Fue polémico en su día que el Real Madrid, que participó de la primera edición de la Supercopa, gracias al nuevo formato, porque si no hubiera cambiado el formato no hubiera podido participar, acabara siendo el club que más dinero se llevó por el certamen.
con diferencia respecto al Valencia, por ejemplo, que había clasificado como campeón de Copa del Rey. Uno de los argumentos, uno de los criterios que trascendieron fue el palmarés histórico de los clubes, pero no se sabe, por ejemplo, cómo se ha medido ese palmarés histórico, cuáles son los criterios numéricos para fijar ese reparto entre los clubes. Ni eso, ni las cifras reales del contrato, del que lo que se puede decir es que rondaría entre 30 millones y 40 millones anuales para la federación, que oscilan entre esas dos cantidades en función de la participación o no en la Supercopa del Real Madrid y del Barcelona, pero todo esto a partir de trascendidos, nada oficial. Eso es lo que podemos decir, y también que la Supercopa se celebraría en Arabia Saudí presumiblemente hasta el año 2029 y bajo esas condiciones económicas que decíamos. Y me hablabas de la judicialización de todo este asunto. Hay una clara discusión sobre si es ético o no que haya participado y que haya mediado la empresa de un futbolista en activo y de uno de los equipos con más posibilidades de disputar estos trofeos, como es Piqué del Barcelona. En cuanto a la judicialización, ¿hay algo que pueda ser ilegal? Por lo pronto, lo que está claro es que ya hay una denuncia puesta en marcha para ver si hay algún tipo de responsabilidad legal en todo esto. Sí, hay un punto en las grabaciones que se han difundido que pasa por esa posible... esas sugerencias que hay sobre comisiones por aquí, comisiones por allá entre Piqué y Rubiales con posible anterioridad a la firma del contrato en el que quedaron fijadas esas comisiones a favor de Piqué a sufragar, mejor dicho, no a favor de Piqué, sino a favor de Cosmos, a sufragar por parte de los saudíes. Ese matiz es importante. La federación ha esgrimido que las comisiones a favor de Cosmos las acabarán pagando los saudíes, pero lo que dejan entrever esas conversaciones que se han filtrado es que entre las dos partes de alguna manera estaban colaborando para que el final necesario fueran esas comisiones a favor de Cosmos. Esto es, que la propia Federación Española de Fútbol maniobrara para de alguna manera forzar a los saudíes a pagar esas comisiones a Cosmos. De hecho, en el contrato que se ha filtrado, deja claro que la permanencia del vínculo entre los saudíes y la Supercopa está supeditada a que ellos paguen anualmente esa comisión de hasta 4 millones de euros a Cosmos. Y esto por exigencia de la propia Real Federación Española de Fútbol, que se reserva el derecho a romper el contrato en caso de que Cosmos no reciba esas comisiones. Entonces, hay una cuestión polémica ahí que viene del código ético de la propia Federación Española de Fútbol, que prohíbe a sus integrantes prometer comisiones a ningún tercero, hablar de comisiones con ningún tercero. Hay una línea muy delgada ahí sobre qué es ético y qué es no ético. Lo que se ha denunciado a la Fiscalía, lo que se ha hecho con la Fiscalía, hay una denuncia en la Fiscalía por parte de Miguel Galán, que es el presidente de una asociación que forma entrenadores de fútbol, que se dedica a eso, y que en su día ya denunció a Ángel María Villar, que impulsó una de las denuncias que llevaron al cese de Ángel María Villar como presidente de la Federación Española de Fútbol. Pues este hombre ha denunciado ahora este acuerdo entre Rubiales y Piqué, ha puesto en manos de la Fiscalía toda la información que se ha filtrado a través del Confidencial, que ha publicado el Confidencial, y lo que ha hecho esta persona es básicamente poner todo esto en manos de la Fiscalía para que la Fiscalía decida si ha habido algún tipo de práctica de corrupción, algún tipo de práctica de administración desleal de la empresa, en este caso de la Real Federación Española de Fútbol, en beneficio de un tercero de manera irregular. Es ahora la Fiscalía la que tendrá que decidir si hay el material suficiente para abrir o no diligencias, pero por lo pronto ya se ha puesto en sus manos esta información que hasta ahora solo ha tenido recorrido en los medios, no en la justicia. Bueno, pues es ético o no es ético, desde luego todos tenemos argumentos para pronunciarnos sobre ello, y si es legal o no, si ha habido algo ilegal, ya lo dirá la justicia y vemos que el asunto ya está en sus manos. Joaquín Hernández, seguiremos hablando de esto contigo. Gracias por tu información. Gracias a ti.
Y este miércoles, ya lo saben, un día muy esperado por muchas personas desde hace ya 2 años, es por fin primer día sin mascarillas obligatorias en interiores, aunque eso sí, con algunas excepciones, como por ejemplo en el transporte público. Queremos hablar con nuestra compañera, con Nerea San Esteban. ¿Qué tal, Nerea? ¿Qué tal? Nerea, queremos hablar contigo para ver qué es lo que va a pasar en las superficies comerciales, en los grandes almacenes, en los grandes supermercados, porque claro, sabemos que ya no es obligatorio para el cliente ir con mascarilla, pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que deben atender de cara al público? Porque, por ejemplo, en los supermercados hay diferencia de criterio según la empresa. Así es, aunque el protocolo, como bien señalas, y lo que ha decidido el Gobierno es que los clientes o que los consumidores, los ciudadanos en general, no tengan que llevar la mascarilla en interiores, salvo excepciones normalmente sanitarias o de residencias de mayores, por ejemplo, en los supermercados las excepciones ocurren todo el rato, porque cada compañía ha decidido poner en marcha un protocolo diferente. Podemos hablar de Mercadona, por ejemplo, que ya este mismo martes decidió que ningún trabajador estaba obligado a llevar la mascarilla, que era una cosa totalmente voluntaria. Sí que la recomienda, por ejemplo, a mujeres embarazadas o a mayores de 60 entre sus trabajadores o personas inmunodeprimidas, pero no obligan a ninguno de sus trabajadores a llevarlo. Esto contrasta, por ejemplo, con la decisión de Carrefour, que ha decidido que todos sus trabajadores la van a llevar de forma obligatoria a la espera de que evolucione la situación sanitaria o quizá tomen una decisión diferente conforme pasen los días, pero es evidente que las diferencias son notorias entre todos ellos. Otros casos, como por ejemplo Eroski o Lidl, ¿no?, decían que iban a esperar a que este mismo miércoles saliera el Real Decreto para leer esa letra pequeña, ¿no?, que sabemos que puede conllevar sorpresas, y aunque parece que no están obligados, van a esperar a leerlo con tranquilidad y decidirán luego qué hacer. Por lo tanto, este miércoles los trabajadores de esos centros lo van a seguir llevando porque la norma no puede cambiar todavía. En fin, una serie de protocolos distintos que van a depender un poco de la decisión interna de cada empresa y su departamento de riesgos laborales, a fin y a cabo. La decisión depende de cada empresa. Lo que estamos contando es que en algunos supermercados nos vamos a encontrar con dependientes que van a estar todos con mascarillas, en otros, sin embargo, algunos sí, algunos no, en función de la voluntad del propio trabajador. Y luego esa letra pequeña que también decían muchas empresas, ¿no?, desde en estos últimos días, que querían ver exactamente a ver por dónde iban los tiros antes de adoptar decisiones. Esto en los supermercados, pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el comercio, en los grandes almacenes, en las tiendas de ropa más conocidas? Ahí, ¿qué es lo que pasa con esas personas que también trabajan cara al público? ¿Aquí también hay decisiones encontradas o hay más unanimidad en el sector? No, también son totalmente contrarias entre ellas, algunas muy adelantadas ya. Por ejemplo, el Corte Inglés ya lo decidió la semana pasada, o sea, incluso antes de que la ministra Darias compareciera este martes después del Consejo de Ministros, ya el Corte Inglés la semana pasada había decidido que sus trabajadores, si querían, la podían llevar, pero hay algunos puestos concretos donde sí que están obligados. Por ejemplo, en los puestos de prueba de maquillaje, por ejemplo, cuando se va a hacer alguna prueba a algún cliente. También, si el cliente entra con mascarilla, el trabajador del Corte Inglés está obligado a atenderle con ella, pues para el cliente no se sienta incómodo y se sienta correspondido en esa atención en los centros. Y dentro del Corte Inglés, todos los puestos de hostelería o de platos preparados o atención en barra y los puestos gourmet, por ejemplo, los trabajadores también tendrán que llevarla. Comentabas también otras compañías muy conocidas del sector textil, pues como pueden ser Cortefiel o Springfield, ¿no?, estas englobadas bajo el grupo Tendam, lo que han decidido es que es voluntario, pero han recomendado a sus trabajadores llevarla, con lo cual es un poco, bueno, a decisión de cada trabajador, pero ahí está la recomendación de su empresa. Inditex, que es una de las grandes y donde tenemos puesto un poco el foco, ¿no?, a ver qué deciden hacer, también ha decidido que hasta que no salga el boletín oficial con este texto no va a tomar una decisión concreta, con lo cual es probable que este miércoles todos los trabajadores también continúen con la mascarilla puesta. Y luego hay un factor que estabas indicando que también es muy importante, ¿no?, que más allá de esa letra pequeña, que evidentemente es muy importante, y ver para qué puestos igual debe ser todavía necesario llevar la mascarilla, está ese factor también de cara al consumidor. Mucha gente que todavía puede tenerle ese miedo
o ir sin mascarilla o que se le atienda sin mascarilla, que un poquito por más una cuestión de imagen que de criterio sanitario, hay empresas que de momento todavía están optando por aconsejar o pedirle directamente a sus trabajadores que mantengan esa mascarilla. Claro, al final es un factor muy relevante en la atención al público. Las empresas quieren que sus clientes se encuentren cómodos. Llevamos 2 años con la mascarilla puesta. Hay personas que todavía la seguirán llevando, seguramente lo veamos estos días, aunque no se ha generalizado, y no quieren perder clientes por ello, ¿no? Quieren que ningún cliente entre a la tienda con la mascarilla y se encuentra el trabajador sin ella, y eso les puede incomodar. Bueno, al final es una decisión de política de empresa, evaluando también junto con los riesgos laborales, pero también con la normativa del gobierno. Así que tenemos una amalgama aquí de decisiones que, bueno, dependerán un poco de las próximas semanas, podremos ver cambios, pero esto es lo que a día de hoy vamos a ver ya en estas tiendas. Bueno, es complejo sin duda, y también unos cambios que se van a ir haciendo poco a poco, aunque se adopten las decisiones de un día para otro, luego al final el trayecto es largo, sí. Y también hay muchas personas a las que sabemos que les va a costar más que a otras volver a esa normalidad sin la mascarilla, pues por un miedo que poco a poco se va a ir superando. Esperemos que lo podamos superar todos. La pandemia. Nerea San Esteban, muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros. Y queremos hablar ahora del Partido Popular y de sus cicatrices, todavía visibles, y queremos hacerlo con nuestro compañero Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Queremos hablar del PP, en este caso de la Comunidad de Madrid, del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, porque resulta que frente a esa guerra Casado-Ayuso, de la cual ya hubo claro vencedor, ahora en lo que estamos es en ver qué es lo que pasa dentro del gobierno de Isabel Díaz Ayuso con esos consejeros, digamos, casadistas, porque está por ver si se mantienen todos en el gobierno o no, y de hecho tú hoy estás contando que está el punto de mira puesto en varios de ellos. Cuéntanos. Pues sí, la verdad que casi hay que remontarse, ya casi han pasado 2 meses de la guerra abierta entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, y hay que recordar que en esos días, desde la Dirección Nacional del Partido Popular, que todavía dirigía Pablo Casado, se empezó a reivindicar, ¿no?, que el presidente nacional del partido tenía interlocución, que tenía buena relación con algunos de los consejeros de Isabel Díaz Ayuso. Y esos consejeros a los que la Dirección Nacional de Pablo Casado señalaba eran Enrique López, consejero de Justicia y de Presidencia de la Comunidad de Madrid, y además secretario de Justicia de la Dirección Nacional de Pablo Casado. Estaba también Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local, y también estaba David Pérez, que es consejero de Transportes. Ellos tres ya fueron señalados en esos días, digamos, de tensión entre Sol y Génova. Y ahora que han pasado 2 meses y que se acerca el aniversario del 4M, pues desde algunas consejerías se está moviendo esa posible crisis de gobierno que afectaría a estos 3 consejeros que en su día fueron señalados como afines a Pablo Casado. O sea, hay una posibilidad de una posible crisis de gobierno, es decir, para dejar de lado, para sacar del gobierno a los consejeros, entre comillas, casadistas, ¿no?, que se posicionaron, o digamos que eran más afines a una de las dos partes en ese conflicto entre la antigua dirección del Partido Popular y la Puerta del Sol, y que ahora podrían verse perjudicados por esa situación, ese resultado final. La cuestión, Jesús, es ¿realmente va a suceder esto, o qué es lo que te dicen del entorno de unas partes y otras? ¿Realmente se está moviendo este cambio en el gobierno? Bueno, en Sol conocen que existe este run-run, este ruido sobre esa crisis de gobierno. De hecho, cargos que hemos consultado de Sol lo que nos dicen es que incluso se podría estar moviendo desde las propias consejerías afectadas, ¿no?, por esa posible remodelación del gobierno, una estrategia casi defensiva, ¿no? Si decimos que la crisis de gobierno puede afectar a nosotros nos salvaríamos esa crisis de gobierno. En todo caso, desde el entorno más próximo a Isabel Díaz Ayuso, lo que nos dicen es que la presidenta de la Comunidad no tiene ahora encima de la mesa una crisis de gobierno haciéndola coincidir con el primer aniversario del 4 de mayo. También hay que recordar que luego está el Congreso del PP de Madrid los días 20 y 21 de mayo, o sea, serían unas semanas, digamos, propicias para cambiar el Ejecutivo regional y luego cambiar el partido a nivel regional.
pero nos dicen que en esas semanas no va a haber ningún tipo de crisis de gobierno. Deja la puerta abierta que en los próximos meses, hay que recordar que las elecciones autonómicas son el último domingo de mayo de 2023, nos dicen que quedan muchos meses por delante, que puede haber en todo ese tiempo una crisis de gobierno, pero que en todo caso no va a ser en el periodo comprendido entre el 4 de mayo, el aniversario de las elecciones, y el Congreso del PP de Madrid del 20-21 de mayo. Bueno, pues para el mes de mayo falta muy poquito y ya veremos entonces qué es lo que va pasando y si realmente hay algún cambio o no de consejeros, de cromos dentro de ese gobierno de la Comunidad de Madrid. Jesús Ortega, gracias por la información y lo iremos contando contigo como siempre. Gracias a vosotros. Y por último, como saben, el domingo tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, donde se oponen Marine Le Pen y Emmanuel Macron. En función de lo que pase, el resultado, que parece que será muy ajustado, podría marcar un importante precedente sobre los denominados cordones sanitarios, que a menudo algunas formaciones piden poner en torno a otras formaciones de los extremos de los arcos parlamentarios. Sobre esto tiene una opinión nuestro compañero Gaby Sanz, que escuchamos y con la que despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. El próximo domingo se van a celebrar en Francia unas elecciones presidenciales cruciales. Marine Le Pen va a volver a disputar a Emmanuel Macron por segunda vez la presidencia de la República, nada menos. En 2012 quedó tercera y quedó fuera de esta segunda vuelta, pero en 2017 ya fue segunda y la recta final la disputó con Macron. Ganó Macron hace 5 años, ahora no está tan claro que vaya a hacerlo y sobre todo con la ventaja que se le presuponía. El hecho en sí mismo evidencia el fracaso de ese llamado cordón sanitario, ese que algunos quieren aplicar a Vox en España y que no haría sino engordar a la formación que preside Santiago Abascal con un futuro incierto para el conjunto de la política española, porque no olvidemos que en Francia ahora mismo la política es una excepción. Se puede votar comunista Mélenchon, se puede votar incluso Éric Zemmour, que es derecha extrema, se puede votar a los neogolistas de Valérie Pécresse, se puede votar a la casi desaparecida alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, pero al final todo se reduce a un Macron o Le Pen, y eso en sí mismo es un fracaso de la política.